Buenas tardes con todos quienes nos acompañan en esta última jornada de nuestra segunda temporada del Club de Aprendizaje. Es muy grato contar con ustedes un jueves más. Hemos tenido cerca de 1.600 personas inscritas a lo largo de estas temporadas del Club de Aprendizaje, lo cual es muy grato y nos motiva y nos impulsa para seguir buscando las mejores alternativas para lo que tendremos en nuestra tercera temporada. Quiero darle la bienvenida a Héctor Calle, nuestro compañero del Grupo Industrial Graiman. Trabaja ya en el GIG hace 10 años, es ingeniero industrial de profesión y actualmente es jefe de los sistemas de gestión de calidad en las líneas de Induatenas. Héctor generosamente nos va a compartir el día de hoy cómo hacer un plan estratégico. Su charla es diseñando un plan estratégico y estamos segurísimos que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Les recuerdo que las preguntas las pueden escribir en Yammer y que nosotros las leeremos para el expositor el momento en el que él finalice su presentación. Así es que nada más, bienvenidos y le dejo a Héctor con el micrófono. Bien, buenas tardes, María Isabel, muchas gracias por la apertura y buenas tardes con todos los compañeros del grupo. Para mí es muy gratificante el poderles compartir un poco del conocimiento que se ha venido desarrollando dentro del GIG. Como bien comentó María Isabel, la charla de hoy, de manera general, es el diseño de un plan estratégico, muy importante para el tema empresarial y asimismo para que tenga un breve bosquejo o conocimiento en caso de algún emprendimiento, una pequeña empresa que a futuro, quien quite, como profesionales que somos, nos direccionemos hacia allá. Entonces es algo básico prácticamente ese know-how que se desarrolla actualmente en lo que son de planes estratégicos, gestión de riesgo, resiliencia, gestión de cambio, entre otras cosas más que vamos a ir tocando dentro de la charla. Partiendo ya un poco del plan estratégico, dentro de la historia, esto hace referencia ya a un poco lo que es la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos como tal prácticamente hizo como un plan estratega, lo podríamos decir así, para sobresalir en combate hacia sus enemigos. Entonces aquí participaron mucho lo que es personajes históricos como Walter Seward y William Edwards Deming, que ustedes saben prácticamente son en la parte estadística muy conocidos. Entonces aquí Estados Unidos un poco vio la necesidad más que todo de que el armamento con el que cuenta para combate sea el eficaz y sea el acorde y no falle prácticamente al momento de un ataque. Entonces prácticamente utilizó planes estratégicos, ¿sí? Planes de acción en los que el enemigo no contaba con esto de acá. Entonces, un poco prácticamente para decir esto ya viene desde años atrás, lo que es una planeación, lo que es una estrategia, lo que es una táctica, hablándose ya directamente con las partes involucradas dentro del proyecto como tal. Entonces, dentro de este plan estratégico, prácticamente vamos a ver que tenemos 4 preguntas o 4 enfoques que nos debemos establecer. En este caso, por ejemplo, haciendo un breve resumen, ¿a quién atacamos? Se debe atacar los problemas que más afectan a la organización. Es decir, priorizar, porque si nosotros empezamos a globalizar o tratar de abarcar muchos frentes en enfrentarlos, no vamos a tener, obviamente, ese enfoque y esa dirección a donde tenemos mejores resultados y a un corto plazo. Y asimismo, lo que es cuándo atacar, se debe atacar en el momento justo y obviamente con los recursos que se necesite, ¿no? Ya sea un recurso tecnológico, un recurso, también vamos a ver lo que son luego otras láminas, los recursos intangibles en cuanto al conocimiento de la gente, los recursos tangibles de sí mismo en cuanto a maquinaria, infraestructura, entre otras cosas más, ¿sí?
¿Con qué atacar? Debemos atacar con herramientas indicadas, es decir, utilizando herramientas para nuestro uso, ¿sí? Y más que todo herramientas en las que podamos utilizar para sacar información o para generar este tipo de información que vamos a necesitar dentro del plan estratégico. ¿Cómo debemos atacar? Prácticamente buscando que los procesos se unan, se fusionen y tengan un sentido en común, un horizonte en común, y que fluya el flujo prácticamente. Obviamente dentro de esto vamos a tener trabas o percances, y aquí es donde interviene también mucho el tema de contingentes, planes de acción, gestión de cambio, asimismo, para que nosotros estas estrategias las podamos revertir o las podamos reformular en el caso de que se requiera, como este conocimiento mundial prácticamente, el tema de la pandemia COVID, nadie lo tuvo dentro de un plan estratégico. Creo que fue algo muy puntual en la parte de bioseguridad, en la que nadie tuvo ese enfoque o ese particular que pudo haber pasado, pero al final se presentó y de manera drástica, afectando obviamente a la economía a nivel mundial. Entonces, obviamente, ha generado que esta necesidad de que se reformule los planes a las empresas que lo tengan, y asimismo que puedan mantenerse en la competitividad perdón, del mercado. Bien, aquí como una pequeña definición, prácticamente de manera literal voy a leer. El plan estratégico como tal es un proceso en el cual se define y ejecuta los lineamientos a largo plazo. Es decir, un plan estratégico normalmente se proyecta a 5 años en un horizonte de tiempo, ¿sí? Obviamente con objetivos trazados o propósitos por parte de ya sea accionistas, ya sea asesores, o sea también un CEO empresarial, ¿sí? Entonces aquí obviamente se debe analizar lo que es una situación presente y a dónde queremos llegar. Es decir, qué somos actualmente como empresa y hacia dónde yo me encamino en un horizonte de tiempo. También lo que es el entorno de la empresa y las brechas existentes, es decir, nosotros debemos identificar en qué o rodeado de qué o en qué entorno está nuestra empresa como tal, y asimismo hacer un análisis interno de la empresa, cómo nosotros nos vemos hacia el exterior, obviamente con los cambios internos y externos que se puede presentar. Por eso vamos a analizar un poco o ver a manera general en otra lámina cómo podemos evaluar todos estos cambios que se puedan presentar dentro del plan. Entonces, este plan como objetivo prácticamente nos da que tenemos una capacidad de respuesta ante cambios internos y externos, ¿sí? Tener contingentes prácticamente para reformular estrategias, saber en dónde tenemos que tomar prioridad, ¿sí? En qué estrategias son las más prioritarias para que se mantenga la continuidad del negocio. Entonces, como pueden ver en esta lámina, construyendo el plan estratégico hay que ser, hacer y tener, ¿sí? Un poco. En ser, hay que tener asimismo lo que son principios, valores y habilidades dentro del personal, desarrollados, formados, ¿sí? Y asimismo lo que es el hacer, debemos realizar misión, estrategias, y obviamente hay que generar procesos que sean muy fluctuantes o muy sumadores a la estrategia del negocio. Y obviamente hay que tener una visión y generar obviamente controles mediante políticas, y obviamente generar lo que son objetivos hacia donde vamos nosotros encaminados como parte organizacional, estratégica, y obviamente apoyados por nuestros procesos que lo vayamos desarrollando o estableciendo. Explicando un poquito lo anterior, nosotros si es que por ejemplo queremos tener como objetivo el llegar a tener mucho dinero, debemos obviamente especificar qué monto necesitamos o a qué monto nos proyectamos tener, ¿sí? Obviamente en un tiempo estimado. Entonces, hay que establecer estrategias que permitan lograr esto de aquí, ¿sí? Entonces, podemos decir que, qué sé yo, de un 100% que yo tengo de remuneración por mi trabajo, el 20 o 10% lo voy a destinar a un ahorro. Entonces, si eso se convierte en un hábito y yo lo tengo definido como persona, como algo comprometido dentro de mí mismo, entonces va después de un
corto o largo plazo a representar un ahorro significativo, ¿sí? Y asimismo, obviamente, lo que son valores y habilidades personales debemos ser decididos en cuanto a nosotros establecemos estrategias, obviamente, con una meta, objetivo a lo cual queremos llegar. Entonces, para esto partimos desde dónde estamos prácticamente, desde nuestra misión empresarial como tal. Si ustedes pueden fijarse, prácticamente la misión no es más que la descripción de la actividad de la empresa o la razón de ser de la empresa como tal. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del negocio? Cuando nosotros vayamos a plantearnos una misión, debemos preguntarnos obviamente, ¿cuál es la razón de mi negocio? ¿Cuál es la existencia de mi negocio? ¿Por qué? ¿Por qué está mi negocio dentro del mercado? ¿Sí? Y de allí vamos a ir generándonos unas preguntas breves, entonces aquí a respondernos, ¿a qué nos dedicamos? ¿Sí? Obviamente vamos a tener no solo empresas, tal vez, como había mencionado, en algún momento algún compañero podrá emprender en algún tipo de negocio. Obviamente será el caso de que a qué se dedica. Se dedicará a la prestación del servicio, se dedicará tal vez a la oferta de un producto, etc. ¿Cuál es el negocio de la organización? Obviamente, ¿cuál es el giro de negocio? ¿Por qué? Para saber entonces de qué estamos rodeados, cuáles son nuestros competidores, cuál es el plus que nosotros podemos generar luego en un tiempo determinado para que seamos más competitivos dentro del mercado. Asimismo, ¿cuál es el papel de nuestra empresa en la sociedad? ¿De qué manera nosotros estamos contribuyendo, sí, a nuestras partes interesadas? ¿Cómo estamos nosotros teniendo un aporte a la sociedad, ya sea en un bajo porcentaje, un medio o un alto porcentaje? ¿A quién ofrecemos nuestros productos y servicios? Debemos preguntarnos justamente, o sea, ¿quién es prácticamente nuestro nicho de mercado? ¿Sí? A quienes estamos, como habíamos mencionado anteriormente, no podemos atacar distintos frentes porque tenemos nosotros que ver, obviamente, la prioridad, ¿sí? No vamos a tener nosotros cómo atacar estos frentes si es que nosotros no tenemos, obviamente, las herramientas necesarias. Nuestros competidores tal vez están por encima de nosotros, con mejores herramientas, mejores tecnologías, entonces debemos ser realistas y sentarnos en nuestra realidad. Y asimismo, ¿qué nos hace diferentes de la competencia? Como habíamos dicho, o sea, ¿cuál es el plus que ofrecemos como producto o servicio tal vez hacia nuestros clientes? Y obviamente ese plus y servicio va a ser que la herramienta o tal vez esa particularidad porque nosotros generemos una fidelización con nuestros clientes. Entonces, ya estableciendo esta misión empresarial, he tomado un breve ejemplo de la empresa Indoatenas en la cual trabajo. Nosotros tenemos como misión lo que es producir, innovar y comercializar materiales industrializados a manera general de todas las líneas de Indoatenas de alta calidad en el Ecuador, empleando tecnología de punta y procesos de clase mundial, siendo responsables con el medio ambiente, excediendo las expectativas de la industria de la construcción y creando valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas y comunidad. Como pueden ver, prácticamente nosotros estamos definiendo en dónde nos encontramos, ¿sí? Estamos nosotros asimismo viendo las partes interesadas y es muy particular por parte de Indoatenas en no solo cumplir con las expectativas, sino también excederlas. Viendo un poco ya lo que se trata sobre visión empresarial, prácticamente es un escenario futurista hacia donde nosotros queremos llegar, pero obviamente tiene que ser coherente con la misión, tiene que ser alcanzable y ambiciosa y asimismo retadora y motivante. ¿Por qué les digo esto? Porque obviamente tiene que ser retadora para que la gente tenga ese compromiso, ese ímpetu por alcanzar las metas, ¿sí? Las metas organizacionales, ya sea desde un pequeño proceso que luego eso escalone un poco más, pero todo si es que suma hacia la estrategia del negocio, obviamente se va a ver reflejado ya sea a un mediano o largo plazo. Esta visión empresarial prácticamente se la genera preguntándonos cómo nos vemos a corto, mediano o largo plazo. Y obviamente cómo interactuamos con la sociedad, clientes, partes interesadas. ¿Por qué les menciono mucho las partes interesadas? Porque es un fuerte apalancamiento, ya sea en la parte marketera, ya sea la parte comercial, por donde nosotros podemos ganar mucha participación ya de mercado. Ya sea por una referencia, ¿sí? Si es que nosotros, por ejemplo, vamos hacia años atrás, cuando inició tal vez Graiman,
cuando inició el tema de cemento, de morteros, de hormigón. Mucho fue el tiempo que pasó para que se logre este posicionamiento en el mercado, pero obviamente es el boca a boca, las referencias que hace, y eso justamente es lo que se busca, ¿no? Entonces, el tema de la sociedad, la referencia que tiene cliente con cliente en decir, yo utilicé Grime, porcelanato, tales formatos, mira, están en buenos descuentos, o si no, también están con nueva tecnología, nuevos formatos. Entonces puede ser ese boca a boca que va ayudando, prácticamente dando un producto de calidad, va ayudando a que la empresa crezca como tal, ¿sí? Y obviamente lo que son el resto de partes interesadas, la comunidad, el que haga partícipe con la parte de responsabilidad social, programas de bienestar con la comunidad, el tema de medio ambiente también es muy, muy importante. Y obviamente lo que siempre es importante asimismo es el personal interno de la comunidad que logre trabajar tal vez dentro de la comunidad. Es muy importante que tenga la seguridad, el bienestar, utilizando equipos de protección, cumpliendo normas de seguridad, acatándolas y obviamente desarrollando programas de bienestar en su salud. Entonces, esto también de responsabilidad social es muy importante para el tema de un plan estratégico. Entonces, como tema de visión en Indoatena, nosotros tenemos ser en el 2023 un referente nacional en la producción y comercialización de materiales industrializados, obviamente reconocidos por lo que es por calidad e innovación de los productos, a manera corta. Hay otros ejemplos, por ejemplo, de Nike, que la visión de ellos es prácticamente aplastar Adidas. Entonces, son palabras tan cortitas o tan fuertes, pero la visión de ellos es así. Hay empresas que necesitan obviamente ser claros y concisos y saben a dónde apuntalan en un corto, mediano o largo plazo. Si ustedes pueden ver en esta lámina, dentro de la empresa como tal, nosotros generamos también o establecemos valores organizacionales. ¿Pero qué son los valores? Prácticamente aquí dice, son cimientos de la organización que generan beneficios para las personas y las empresas donde obviamente se aplican, ¿sí? Pero cómo lo establecemos aquí es prácticamente en nuestras creencias, en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, en nuestra educación como persona. Nuestra empresa como tal, si ustedes se fijan aquí, he tomado una redacción en la que dice lealtad, transparencia, trabajo en equipo, responsabilidad, justicia, ética y seguridad, valores del grupo. Pero prácticamente si es que nosotros tenemos esas creencias, vamos a ir tomándolas de uno a uno, vamos sumando otras más, ¿sí? Y con esto, estableciendo valores como tal, nos proyectamos hacia afuera, hacia una comunidad, hacia un mercado, y es como nos gustaría vernos, como nos gustaría ser vistos. Entonces, aquí tenemos obviamente un poco lo que es profesionalismo, liderazgo, actitud de servicio, perseverancia, entre otras más. Entonces, son valores de los cuales van a ir sumando prácticamente y van a ir dando lineamientos por donde va a ir encaminado la empresa u organización. Si ustedes se fijan en esta lámina de aquí, tenemos gestionando partes interesadas. Como había mencionado, o sea, es muy importante trabajar con ellos también. ¿Por qué? Porque es donde nosotros, como había dicho anteriormente, damos o establecemos un apalancamiento empresarial por trabajar con la comunidad, por hacer partícipe a la gente dentro de la empresa, por desarrollar programas de bienestar social, entre otras cosas más. Entonces, eso en la parte marketera también es muy interesante, ya que esto va a ser como una referencia, una responsabilidad empresarial con la comunidad, y asimismo los clientes ya nos van identificando más y más dentro del mercado. Entonces, estas partes interesadas, como dice aquí, también son llamadas de stakeholders, ¿sí? Son personas, instituciones, grupos u organizaciones que influyen de manera directa o indirecta a la organización. ¿Por qué les digo esto de aquí? Porque, bueno, una pequeña matriz que se hizo, una pequeña tabla, para determinar las partes interesadas y dar su prioridad respectiva, nosotros primero debemos identificar cuáles son nuestras partes interesadas. A manera de ejemplo, si ustedes pueden ver, tenemos lo que son en la columna izquierda, accionistas, colaboradores, proveedores, comunidad, entre otros más. Entonces aquí nos hacemos como tres preguntas, es decir,
Si es que mi parte interesada, por ejemplo, es capaz de paralizar las operaciones, si es que sí, lo coloco. Si es que es no, también lo coloco. Si es que es capaz de modificar nuestro proceso, productos o servicios. Si es que lo es capaz de modificar, lo coloco. Y si es que no lo es, también. Luego vemos si es que tenemos confianza para que nos colabore en el largo plazo, en la ejecución de la estrategia. Entonces, si es que lo es, sí. Si es que no lo es, también lo coloco. Luego de esto hacemos una breve calificación, obviamente en los sí. Si es que lo es, prácticamente ustedes que ven aquí que tenemos 2 de 3, entonces colocamos 2. Aquí tenemos 3, colocamos 3. Y así sucesivamente vamos identificando y vamos evaluando qué partes interesadas están afectando más a la organización. ¿Y esto para qué? Para que luego nosotros tomemos prioridad sobre esa parte interesada y saber qué es lo que quiere. Obviamente no dejando de lado el resto, ¿no? Pero vamos identificando qué es lo que quiere de la empresa esta parte interesada, qué es lo que le hace falta, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo, por ejemplo, que los accionistas, a manera de ejemplo, necesitan rentabilidad y sostenibilidad de la empresa como tal. Los colaboradores como tal necesitan una estabilidad laboral, desarrollo, reconocimientos, proveedores, qué es lo que necesitan, pagos a tiempo, una fidelización, y así entre otros más. Entonces, vamos viendo nosotros que a estas partes interesadas con estos requisitos, ¿sí? Vamos generando responsables o dando responsables para el seguimiento y cumplimiento a sus requisitos como tal. Entonces, obviamente va a tener prioridad los que caen número 3. ¿Por qué? Porque son quienes nos están afectando capaz o están teniendo mayor o se involucran más con la empresa. Entonces vamos tomando prioridad en 3, luego en 2 y luego en 1. A manera breve de allí. Entonces, haciendo un breve bosquejo aquí, Indotenas, por ejemplo, Indotenas tiene sus partes interesadas con cada uno de sus requisitos establecidos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en una parte interesada lo que es el tema de gobierno, entes de control. Aquí tiene lo que es cumplimiento de normativo y regulatorio, los clientes, qué es lo que quieren, un producto de calidad, precio y servicio adecuado. La competencia, qué es lo que quieren, una competencia leal, entre otras cosas más. Bien, avanzando un poco dentro del plan, se debe establecer también lo que es el entorno empresarial, es decir, lo que son el entorno con las relaciones y el entorno contextual. Como ustedes pueden ver, el entorno de las relaciones, tenemos lo que son organismos reguladores, proveedores, competidores, clientes, y lo que es de la parte contextual, lo que es la parte político-legal, la parte económica, demográfica, entre otras cosas más que vamos a explicar en la siguiente lámina. Ustedes pueden ver la parte contextual, la parte externa. Podemos utilizar una herramienta llamada Pestal en la que ven conceptos políticos, enfoques económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. Esto con el objetivo obviamente de que asegurar la evolución de la empresa a través de la identificación de oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque nosotros al ver tal vez todo lo que es estos enfoques, vamos a ver qué oportunidades como empresa tenemos, cuáles son las amenazas tal vez que nosotros tenemos como empresa. Pero obviamente estas oportunidades y amenazas suman a la empresa. No es que todo sea tal vez como una amenaza, sea algo en el 100% mal, sino ya identificado podemos tener nuestro contingente listo y preparado para ser un poco competitivos en el mercado, tal vez mantenernos en el mismo margen rentable, tal vez no ser tan afectados como lo suponíamos. Entonces, si ustedes se pueden fijar, dentro de oportunidades son situaciones que la empresa puede aprovechar, ¿sí? Y obtener beneficio de las mismas. Y las amenazas son situaciones de perjuicio a la empresa, pero como digo, no son del 100%, sino ya identificado las amenazas, nosotros podemos tener nuestro plan de contingente para que no sea tanto el impacto como tal vez lo veamos desde un inicio. En cuanto al entorno de relaciones, aquí ustedes pueden ver prácticamente, bueno, si lo identifica Michael Porter, si las 5 fuerzas de Porter, lo que involucra al tema de amenaza de nuevos competidores, tener un poder de negociación con proveedores, tener una amenaza de productos sustitutos tal vez al cual estamos ofertando o servicios del cual estamos ofertando, y también tener un poder de negociación. Esto da la rivalidad entre competidores. Entonces es donde la organización obtiene los insumos y compite con otras empresas.
¿sí? Entonces, esto es una buena herramienta así mismo para que ustedes tal vez lo profundicen un poco más dentro de su conocimiento y lo puedan ver cómo aplicar ya a fondo esta herramienta y o sea, una herramienta que les puede servir mucho para que puedan saber y generar este tipo de información que vamos a necesitar luego. ¿Para qué? Para integrar los entornos contextuales y de relaciones. Es decir, nosotros dentro del FODA, que tal vez ustedes ya lo deben conocer de manera o de cultura general, el FODA prácticamente son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una organización. Entonces, para integrar estos entornos de aquí, nosotros ya identificado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestra organización, vamos a darnos cuenta que tenemos que hacer estrategias luego, utilizando obviamente esta herramienta de aquí. Entonces, una pequeña matriz o una pequeña tablita que se lo puede apreciar acá, es donde vamos nosotros a colocar nuestras fortalezas, si ustedes se pueden fijar aquí. Obviamente, fortalezas, las oportunidades que hemos identificado, las amenazas de igual manera y las debilidades de manera similar. Luego de esto nosotros vamos a hacer el cruce de cada uno, es decir, vamos a generar estrategias FOFA o DODA, ¿sí? Si ustedes se pueden fijar en esta casilla de aquí, simplemente es el cruce de una estrategia que nosotros tengamos, ¿sí? Y que se alineen de mejor manera, se vinculen de mejor manera, y lo vamos a colocar en esta casilla de acá. Igual lo que es una fortaleza con una oportunidad, fortaleza con una amenaza, una debilidad con una oportunidad, una debilidad con una amenaza. Y luego vamos a ver que estas estrategias tienen que generarse de acuerdo a un enfoque. ¿Por qué? Porque en este cruce de las estrategias, es decir, una estrategia FO es una estrategia ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos potenciar las fortalezas para aprovechar estas oportunidades? ¿Sí? Y una fortaleza, asimismo, una fortaleza cruzada con una amenaza es una estrategia defensiva, es decir, cómo podemos potenciar estas fortalezas para hacer frente a las amenazas, ¿sí? Entonces, asimismo, vamos a generar estrategias adaptativas de cómo nosotros vamos a superar debilidades y aprovechar oportunidades. Este es un cruce de una estrategia, perdón, entre una debilidad y una oportunidad. Y obviamente una estrategia de supervivencia es de cómo logramos superar las debilidades para enfrentar las amenazas, ¿sí? A conocimiento breve este de aquí es donde vamos a generar luego nosotros este tipo de estrategias, para luego asentarlas en una pequeña matriz y dentro de esa matriz ya establecidas las estrategias vamos a generar las tácticas como tal. A manera de ejemplo esto de aquí, si ustedes se fijan en la generación de estas estrategias, nosotros tenemos ya identificado el tipo de estrategia, la estrategia como tal, pero también necesitamos generar tácticas, es decir, el cómo yo llego o la acción que yo establezco para que esa estrategia se llegue a desarrollar, es decir, acciones de implementar para lograr el objetivo. Obviamente, estas acciones van a tener un indicador, ya sea en porcentaje, ya sea en la parte monetaria, horas hombre, versus un horizonte de tiempo. Y luego vamos a obtener una meta, vamos a establecer una meta objetivo en cómo incrementar, tal vez, qué sé yo, incrementar utilidad, rentabilidad, incrementar participación en mercado, cómo mantenernos tal vez, qué sé yo, en cumplimiento de normativa, el tema de calidad o cómo disminuir, tal vez, disminuir el desperdicio de un producto, disminuir tal vez el tema de presupuesto, entre otras cosas más, no sé. Y el tema de frecuencia, aquí es el horizonte prácticamente de tiempo, si es que se lo va esta parte métrica a manejar de manera mensual, trimestral, semestral o anual. Y obviamente esto tiene que tener un líder, un responsable que tenga obviamente las habilidades, las aptitudes necesarias para que lleve a cabo todas estas actividades, ¿sí? Estos planes de acción que se vayan generando. Bien. Como es de su conocimiento, sin tener tal vez recursos, presupuestos, ya sean tangibles, intangibles, es algo imposible llevar un plan estratégico, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se fijan aquí en estas pequeñas columnas como recurso intangible, obviamente vamos a estar a manera de ejemplo edificios, maquinarias, instalaciones, materias primas, pero es muy, muy importante que
también la gente tenga el conocimiento, las habilidades, las competencias. Entonces, dentro del recurso intangible, mencionamos, por ejemplo, un conocimiento corporativo, ¿sí? Un conocimiento técnico, tener una cultura organizacional como tal, tener una misión, visión, valores dentro de una empresa, fidelidad de los clientes, asimismo lo que es marcas y patentes y la confiabilidad y reputación de la empresa como tal. Es muy importante esto de aquí, luego vamos a ver por qué. Y obviamente lo que son recursos subcontratados, lo que es un servicio de publicidad, servicios de seguros, de cómputo, asistencia técnica o administración de flota de vehículos, entre otras cosas más. ¿Y por qué le digo? Porque más o menos a manera jerárquica o de importancia, vemos que nosotros debemos valorar los recursos tangibles, sí, pero también nosotros debemos desarrollar los recursos intangibles. Debemos de estar muy pendiente de lo que es el know-how empresarial, el know-how con el que cuenta nuestro personal, ya que el grupo, como tal, a manera personal, lo se hablo, ha sido una gran escuela, prácticamente, donde uno se llega a graduar en conocimiento y eso suma bastante como persona, suma bastante como profesional. Entonces, ese desarrollo interno que uno tiene como trabajador del grupo es de manera, o sea, de alguna forma ser gratos con la empresa que nos ha dado la oportunidad de mantener nuestro trabajo y seguir laborando actualmente. Entonces, esos conocimientos que se tienen se debe alinear prácticamente a los objetivos organizacionales como tal, ¿sí? Obviamente tenemos que tener los lineamientos claros y establecidos por donde vamos a caminar en estos proyectos. Y lo que es, asimismo, promoción de programas de subcontratación. Muchas de las veces, o un análisis tal vez de costo-beneficio, sale más rentable tal vez subcontratar o tercerizar un servicio antes que hacerlo internamente. Entonces, esos análisis lo verán cada jefe de área, cada líder tal vez de área, igual con la parte financiera. Lo que es definiendo el esquema organizacional, algo también muy importante dentro del plan estratégico. ¿Por qué? Porque aquí se rompe el esquema, lo que es la parte departamental y lo que es, o realza tal vez, un enfoque en procesos. Ya es conocido prácticamente de todo el grupo el proyecto Oracle que se tiene. Entonces, allí ustedes prácticamente están trabajando, elaborando, desarrollando en el ERP con un enfoque en procesos. Entonces, ustedes pueden ver que la parte de lo que es el enfoque departamental o tradicional limita mucho el tema de comunicación, a que fluye el proceso, mucha burocracia, ¿sí? Entonces, lo que es el enfoque de procesos, obviamente, fluye el proceso como tal, mejora la comunicación, se ve muy claro los objetivos, hay mayor compromiso de la gente, ¿sí? Entre otros beneficios más. Entonces, aquí ustedes pueden ver como estructura organizacional lo que son dependencias de jefaturas, organigramas, perfiles de cargo, comités, entre otras más. Dentro de eso también tocamos lo que son mecanismos operacionales, que son sistemas de comunicación, lo que es tema de remuneración, evaluación, por ejemplo, temas de climas laborales o evaluación de personal, entre otras cosas más, procedimientos de trabajo, normas de desempeño, entre otros más. Y lo que son mecanismos de decisión, obviamente la parte métrica nunca se debe dejar de lado, en que la parte métrica, o sea, nunca debe dejarse de lado porque es muy, muy importante evaluar, analizar, medir para encaminarnos a una mejora, ya sea de proceso o de área como tal. Entonces aquí nosotros tenemos indicadores, variables de control, estos pueden ser establecidos en dashboard o cuadros en los que vayan ustedes teniendo prácticamente una mejor visión de cómo está comportándose, ya sea un proyecto, ya sea un proceso, entre otras cosas más, cómo estamos llegando y cumpliendo a la meta. Bien, un poco ya avanzando dentro de este plan, ustedes pueden ver prácticamente que ya hemos recorrido partes del plan estratégico, pero ya en el compendio nosotros debemos ver la forma o la manera de cómo modelar tal vez escenarios, cómo nos va a ir, ¿sí? Entonces, de aquí lo que se busca, como dice aquí, es anticipar qué se podría comportar o cómo se podría comportar las condiciones del entorno y la organización. ¿Por qué? Para enfocar la estrategia presente hacia el futuro deseado, es decir, mediante mi plan,
que ya establezco mi misión, ¿cómo me va a ayudar obviamente para llegar a cumplir mi objetivo? Cumplir como visión que yo me propuse. Entonces, el tema de la resiliencia, que es una palabra ya prácticamente conocida con ustedes, es mucho de tener en cuenta, en saber cómo sacamos todo lo bueno en las peores situaciones, ¿sí? Y asimismo lo que es gestionar riesgos. El tema de gestión de riesgos también es muy importante, ya que nosotros vamos a ver como planes de contingencia ante una situación que se presente a futuro. Obviamente lo que es de gestión de cambio, de igual manera, asimismo de gran importancia para la empresa, y esto de aquí hace referencia también a continuidad del negocio. El tema de continuidad del negocio es asimismo de tener muy presente, porque hay una ISO 22301, si no estoy mal, en el cual habla sobre gestionar riesgos, ya no solo en un punto como es la ISO 9001-2015, sino prácticamente en todos los procesos como tal. Entonces, tener preparado nuestro plan B, plan C o plan D en caso de alguna situación que se presente, ¿sí? Y con esto dar continuidad al negocio y obviamente mantener o sacar ventaja competitiva hacia nuestros competidores en alguna situación. Bien, dentro de los objetivos que se establezcan, ustedes pueden ver aquí en estos pequeños recuadros como objetivos organizacionales, estratégicos y de proceso. Dentro de los objetivos organizacionales, generalmente se los establece por accionistas o por el CEO, ¿sí? O por los altos directivos de la empresa, pero estos se establecen a largo plazo. Entonces, asimismo es para que ustedes tengan conocimiento breve, que es objetivos del cual tengan claro desde dónde partimos y hasta dónde queremos llegar en cumplimiento a nuestra visión, ¿sí? Como objetivos estratégicos, ustedes pueden ver que son un poco más específicos y esto se los genera ya de manera gerencial. Entonces aquí obviamente tiene que el paraguas abarcar a todas las áreas que estén dentro de la empresa como tal, que tengan esa comunicación en todos los niveles de organización, y estos obviamente estos objetivos se los establece a mediano plazo. Y los objetivos por proceso, sí, aquí van a ver ustedes que ya son un poco ya más específicos, ya son diseñados o formulados por los responsables de las áreas, y estos obviamente ya son a corto plazo. Entonces, como ustedes pueden ver, los objetivos organizacionales se generan a largo plazo, estratégicos a mediano, y por proceso ya son a corto plazo. A manera de ejemplo nada más, nada real, como objetivo organizacional está aumentar, qué sé yo, en el primer semestre del 2021 en un 30% el tema de rentabilidad. Entonces, como manera estratégica, la gerencia puede decir que necesitamos incrementar las ventas en un 15% en el primer trimestre, y como proceso, digamos, tomemos un ejemplo, las líneas de Indoatenas, será incrementar un 5% en cada línea de Indoatenas, es decir, que sea en la parte de morteros, cementos u hormigón. ¿Sí? Entonces vamos viendo que cada cumplimiento, cada objetivo va alineado y sumado hacia el objetivo organizacional. Desarrollando estrategias, como habíamos mencionado anteriormente un poco, sí, la estrategia como tal define cómo la organización se despliega, se asigna y se ajusta a los recursos. ¿Para qué? Para abordar lo que son las oportunidades y amenazas, ¿sí? Las fortalezas de igual manera. Entonces, la estrategia como tal es prácticamente el despliegue, el desarrollo, cómo queremos hacer, cómo vamos a hacerlo, pero se alinea mucho con la táctica. ¿Por qué? Porque esto ya prácticamente es cómo realizarlo, cuáles son las acciones específicas para cumplir con la estrategia planteada aquí. Entonces representa el enfoque de la estrategia, la táctica, son planes de acción, ¿sí? Dentro de, asimismo, de proyectos que se los establezca, y asimismo facilita mucho lo que son la toma de decisiones, porque no es que la estrategia tal vez esté escrita sobre una piedra, también puede ser reformulada. Entonces facilita mucho la toma de decisiones, tal vez no es el camino adecuado, no es el camino correcto. Entonces esto nos va a ayudar mucho a la táctica para saber si estamos o no cumpliendo con lo que establecido. Y obviamente facilita el cumplimiento de la estrategia como tal. Para estos modelos estratégicos hay herramientas que se llaman en este caso matriz de Ansoff, y otra lo que es la BCG. Dentro de esta matriz de Ansoff, obviamente, aquí menciona lo que es el crecimiento del producto mercado, de nuevos y mercados actuales,
de productos asimismo nuevos y productos actuales, y de manera estratégica esto cruza lo que es un producto mercado para elegir la estrategia de crecimiento, es decir, un poco en resumen, no hay empresas si no hay clientes, ¿sí? Entonces nosotros aquí, si es que nosotros no tenemos enfocado que nuestra prioridad es el cliente, la satisfacción del mismo, la calidad y el servicio con el que se presta este producto o el servicio como tal, entonces debemos tener muy en cuenta esto que estamos girando en torno al cliente, pero siempre viendo también el ganar de la empresa como tal. Lo que respecta a la matriz BCG, no sé, ya conocimiento general, prácticamente es una matriz o se compone de 4 cuadrantes, los famosos estrellas, vacas, interrogantes y perros. Entonces, aquí prácticamente se menciona lo que es la tasa de crecimiento y la participación en el mercado. Si desea un poco también profundizar, queda el material asimismo disponible para que lo puedan consultar y profundizar en un mayor tiempo. Bien, como seguimiento al plan estratégico, ¿cómo dar seguimiento? ¿Cómo ver esta parte de aquí? Entonces, ¿cómo ejecutar de forma controlada y hacer el seguimiento a la planificación estratégica? Nosotros podemos ayudar mucho de lo que es tal vez de un balance scorecard, una herramienta que nos puede dar aquí distintos enfoques dentro de y relacionado también lo que es a la visión y a la estrategia del negocio. Aquí toca mucho lo que es la parte financiera, procesos internos del negocio, el aprendizaje y crecimiento, obviamente para el cliente. Entonces, como ustedes pueden ver dentro de la parte como procesos internos, menciona que la visión, la estrategia es obviamente para satisfacer a los clientes, ¿sí? ¿En qué procesos debemos sobresalir? Lo que es aprendizaje y conocimiento, como ya he mencionado, o sea, una persona resulta mucho más cara para la empresa manteniéndola tal vez sin capacitación, sin formación, sin el compromiso, sin las habilidades, sin las competencias. Entonces, la inversión dentro del grupo ha sido muy representativa, ya sea de manera interna o externa, en el desarrollo de la gente como tal. Entonces, el aprendizaje y crecimiento obviamente es para alcanzar nuestro objetivo, mantener la habilidad y cómo cambiar y progresar dentro de la organización. Obviamente, dentro de lo que es el campo de clientes, para alcanzar el objetivo, como deberíamos ser vistos por los clientes, y asimismo lo que es la parte financiera, llegar al éxito financiero, al margen que tal vez se propuso a la empresa como tal, ¿sí? Y cómo debemos aparecer ante nuestros inversionistas en caso de tenerlos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño esquema de lo que puede ser tal vez un seguimiento en base al Balance Scorecard, las perspectivas que se tiene, ¿sí? Los objetivos estratégicos con los que cuenta, los indicadores, la meta y las acciones. Por ejemplo, la parte financiera, a manera de ejemplo, establecemos, por ejemplo, un crecimiento del negocio y una participación del mercado. ¿Cómo lo vamos a medir aquí? En lo que es una utilidad operativa, un crecimiento de negocio. ¿Cuál es la meta por la cual nosotros debemos trabajar? Es, por ejemplo, un aumento de utilidad del 20% y un aumento en la facturación del 12%. ¿Y cuáles son las acciones? Aumentos de los puntos de venta y expansión de crédito. Sí, a manera de ejemplo, lo pueden ver aquí, como digo, queda grabada esta charla, lo pueden consultar luego y profundizar un poco más tal vez en el uso de esta herramienta, que no es mayor ciencia para que lo puedan poner en práctica. Bien, un poco ya avanzando dentro del plan, vamos a tener obviamente lo que son resistencias al cambio. Esto quiere decir que no toda la gente tal vez va a sentirse cómoda con estos cambios que tal vez se realizan, los nuevos lineamientos. Aquí sacamos una fuente de Chiavenato, en el cual dice que nosotros tenemos prácticamente 4 enfoques, lo que es de visión, que solo el 5% de los colaboradores comprenden la estrategia organizacional, es decir, que no está bien comunicado, no está bien entendido, entonces debemos trabajar muy bien esa parte de allí. En el campo de personal, que solo el 25% de los líderes recibe incentivos ligados a la estrategia organizacional. No solo incentivos tal vez en la parte monetaria, también puede ser otros tipos de incentivos, desarrollo interno, capacitaciones internas, entre otras cosas más. Pero sí también hay que tener muy en cuenta esto de aquí. En la parte administrativa,
El 85% de líderes dedica menos de 1 hora al mes para discutir la estrategia organizacional. Es decir, que cuando se establece un plan estratégico se lo deja tal vez de lado por algún tiempo, y eso no puede ser posible. Tiene que ser tal vez el día a día de cómo, o tal vez el mes a mes de cómo está cumpliéndose la estrategia de negocio por el cual se estableció. Y obviamente el recurso, el 60% de las organizaciones no alinea el presupuesto con la estrategia organizacional. Como habíamos dicho, nosotros tenemos que, obviamente, contar con los recursos, ¿no? Es como decir el dicho, no podemos ir a la guerra sin armas. Entonces, nosotros debemos establecer, obviamente, un presupuesto real, un presupuesto comprometido, ¿sí? Para el desarrollo del proyecto como tal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos comunicar y educar a la gente para que tenga ese compromiso, ese empoderamiento a manera personal de las acciones, de su área, de su proceso, de sus actividades, ya sea en todos los niveles de organización, desde la parte operativa hasta la parte administrativa. Debemos escuchar y apoyar a la gente. Puede ser tal vez que nuestra estrategia como tal no la dimos a conocer y no tenemos tal vez una apreciación desde el frente de la vereda. Entonces nosotros también debemos escuchar, dar oídos a la gente para saber qué es lo que piensa. Puede ser tal vez que saquemos buenas ideas de allí también. Como digo, o sea, debe mantenerse esta comunicación de manera vertical, ya sea de la parte operativa hasta la parte administrativa, para nosotros tener un feedback o retroalimentación que nos pueda sumar a la estrategia. Y obviamente la participación del personal es muy importante. Me parece que el tema de Oracle va avanzando y obviamente se ve la comunicación, se ve el apoyo, se ve la escucha que se tiene, y supongo que los objetivos van encaminándose hacia las metas que se han trazado. Y bien, para ir terminando ya, es siempre tener en cuenta que nosotros al establecer equipos de trabajo, estos deben estar liderados por una persona, la más apta prácticamente, sí, para que guíe este equipo, para que sea quien ale prácticamente a las personas y para que se empodere de las actividades a las cuales ha sido designado. Asimismo, muy importante que el gerente de la alta dirección, sin importar el tamaño de empresa, sin importar tal vez el número de trabajadores con el que cuenta cada línea de negocio, debe prestar la atención del caso al seguimiento de esta planeación, ¿sí? Asimismo, establecer recursos claros y comprometedores para la ejecución del plan. Habías mencionado que no podemos ejecutar acciones que representen tal vez una inversión cuantiosa o no tan cuantiosa para la ejecución del plan. Entonces hay que contar con los recursos, ya sea tecnológicos, ya sea intangible, ya sea una máquina, una herramienta, un predio donde vayamos a establecer otra línea de negocio. O sea, debemos tener claros y concisos a qué es lo que se requiere para poder establecer la estrategia como tal. Asimismo, en algunos casos no se necesitará asesoría adecuada. Obviamente todas las empresas no van a tener, tal vez no hablo solo del grupo, sino también empresas de la provincia o del país, no cuentan con la gente adecuada para llevar a cabo estos planes estratégicos. Necesitarán tal vez ayuda, una asesoría, es muy común tal vez, y obviamente el por qué en el mercado se ofrece este tipo de servicio. Y asimismo el plan estratégico es una herramienta muy poderosa para mantenerse competitivos dentro del mercado, y obviamente el no tenerlas, o no contar con este plan estratégico va a representar una desventaja perjudicial para la empresa. Bien, entonces no sé si es que tal vez tengan por aquí alguna pregunta. Me parece que con eso terminamos. No sé si Marisabel me puede ayudar tal vez. Muchas gracias, Héctor, por su oportuna participación. Ahora, como nos había comentado Julito, nosotros tenemos un poquito de demora en recibir las preguntas. Hay algunos segunditos de diferencia. Por lo pronto le voy a compartir lo que nos dice Andreita Jiménez. Excelente presentación y muy buena información. Vamos a esperar unos segunditos que se actualice. Les reiteramos a todos quienes nos están escuchando que pueden hacer sus preguntas, escribirlas en Yammer, y que nosotros podemos ir dando lectura para que Héctor nos ayude con sus respuestas.
Me ha llegado una pregunta por interno y la voy a leer mientras recibimos las preguntas en Yammer. Y nos dice, ¿cómo hacer planificación estratégica si es que en el área no hay alguien que sea certificado en este tema? No sé si me escucha, Maricia. ¿Está bien? A ver, yo no le escuché nada de lo que respondió. ¿Usted me escuchó la pregunta? Sí, sí, sí. ¿Ya? Bueno, dentro de aquí, si es que no se tiene una certificación, no es necesario tal vez una certificación como tal dentro del plan estratégico. Lo que sí es muy motivador, tal vez, escuchar que uno también no tuvo una certificación en un inicio para realizar, sino tal vez el conocimiento, esa curiosidad de cómo se realiza y las oportunidades tal vez que se ha podido participar en talleres aquí dentro del grupo, han ayudado para desarrollar estos conocimientos como tal. Si es que el jefe de área tal vez no tiene la competencia o el conocimiento necesario, podrá tal vez comunicar de manera interna al proceso de recursos humanos por el interés que tiene tal vez y poder apoyarlo en la parte de allí para que se generen, como decir, unos mini planes estratégicos para algunos procesos o áreas, o tal vez más o menos establecer esos enfoques. Entonces, creo que la formación interna del grupo Graiman es muy fuerte en esta parte de aquí. Entonces, si es que no cuenta tal vez con una certificación, por mi parte diría que no es necesaria una certificación, sino más bien esa curiosidad por aumentar el conocimiento personal, y que eso es más gratificante si es que lo puede compartir al resto de compañeros o amigos de la empresa. Muchas gracias, Héctor, por su respuesta. También aquí Hugo Toledo nos comenta y nos dice muy clara la presentación. Excelente, Héctor. Y me parece que tengo 3 mensajes nuevos. Nos dice Leonardo Merchán, muchísimas gracias, excelente presentación. Por favor, ¿en qué tiempo se puede evaluar si una estrategia es correcta? Una estrategia prácticamente, como habíamos mencionado, puede ser una estrategia que se lo puede dar tal vez a un mediano o largo plazo, ¿sí? Para ver resultados óptimos y obviamente para tal vez, si es que requiere el caso de reformular esa estrategia, nos va a ayudar tal vez en un mediano plazo. ¿Por qué? Porque tal vez, como había mencionado, no está escrito sobre piedra. Tal vez los indicadores van dando de manera lenta o no van aflorando tal vez los resultados que queríamos. Entonces, tal vez en un mediano plazo, hablamos de 3 meses, tal vez se podría ya ver resultados que nos podrían dar tal vez unas ciertas alarmas, y tal vez proyectándonos a 6 meses ya son alarmas mucho más ya evidenciables de que no estamos logrando lo que queremos con ese tipo de estrategias. Entonces va a depender mucho qué es lo que se está midiendo, ¿sí? Porque puede ser tal vez una inversión a largo plazo, pero si queremos hacerlo en un primer trimestre, obviamente vamos a tener, qué sé yo, números en rojo, números en negativo, o sea, va a depender mucho de eso de allí. Muchas gracias, Héctor. Nos dice Natalia González, ¿cómo nos encaminamos de nuevo al plan estratégico si tal vez en el camino nos desviamos por algún problema, nos desviamos del objetivo por algún problema? Ya, bien, el tema de los objetivos hay que tener bien planteados y obviamente el manejar equipos de trabajo con un líder. Ese líder tiene que ser quien tenga claro la meta como tal. Entonces, va a ser quien designe y reporte también o tenga una línea de reporte de cómo está encaminándose el equipo de trabajo. Si es que tal vez pierde el horizonte de dónde o hacia dónde debía llegar, es muy adecuado comunicar. Puede ser tal vez que no tenga claro, pero porque tal vez en algún lado necesitó una herramienta, tal vez para generar información, necesitó tal vez un recurso, tal vez informático, algo por el estilo, y no tuvo ese recurso. Entonces, por allí tal vez el tema de comunicación, ya sea transversal o vertical, puede ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque ya no somos personas solas, ya no somos islas dentro del grupo industrial. Entonces, estamos trabajando en un enfoque de procesos en el cual estamos acompañados de
de distintas personas con las cuales trabajamos. Entonces el tema de la comunicación es muy, muy importante para agarrarse nuevamente y encaminarse en el sendero hacia donde vamos con ese objetivo. Muchas gracias, Héctor, por su respuesta. Por el momento no tenemos más preguntas. Vamos a esperar unos segunditos para ver si es que por el retraso no se nos ha cargado, por el diferido. Caso contrario, yo le voy a agradecer muchísimo por su tiempo, por su generosidad en compartirnos estos conocimientos. Le voy a pedir si luego de unos minutitos usted podría revisar Yammer a ver si hay alguna pregunta que alguien se animó a hacerla después y podemos dar respuesta o tener alguna guía. Así es que muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado en este nuevo espacio de bienestar. Claro que sí, muchas gracias, Marici, por la oportunidad. Sí, efectivamente.